Bueno, hoy voy a presentar mi recorrido de trabajo sobre literatura jujeña, un proceso donde analizamos autores, obras, espacios geográficos y temas que alimentan la identidad literaria jujeña. Para empezar, la primera actividad consistió en leer la presentación a modo de prólogo y el índice de la antología. Y bueno, esta antología de literatura jujeña 2020 nos reúne obras representativas de distintas épocas y autores de la provincia, con el propósito de fortalecer la cultura y facilitar el acceso libre a la producción literaria mediante a lo digital. Y a medida de esta antología nos presenta varios autores, que son escritores y conocedores de nuestra tierra que se destacó en lo narrativo y lo lírico. También ellos expresaron sus disgustos en esta tierra como la corrupción, la doble moralidad, los problemas económicos, etc. A continuación veremos cómo son estos autores según algunos comentarios de críticos, que nos motivará con sus obras y características de ellos. Como Alejandra Nayim dice que, Ernesto Aguirre es poeta porque utiliza la poesía para expresar emociones y reflexiones sobre la identidad y la realidad. Su estilo lírico le permite jugar con las palabras, creando imágenes que conectan al lector. A través de sus versos, explora temas como la naturaleza, la memoria y las tradiciones culturales. Para Andrés Fidalgo, José Murillo es novelista porque en su obra El Fundo del Miedo habla sobre lo mal en Jujuy con una descripción cruda y valiente. Santiago Silvestre, Leonor Pichetti es cuentista porque escribe relatos que no siguen un orden normal ni una lógica común. En sus cuentos pasan cosas extrañas, mezcladas y al mismo tiempo, y eso hace que su forma de contar sea típica de los cuentos, que juegan con el tiempo y el sentido. Algunos temas que podemos detectar son las siguientes: identidad jujeña y diversidad cultural. Lugares geográficos, como la Puma y la Quebrada. Tradiciones, mitos y memoria colectiva. Tensión entre modernidad y costumbres. Problemas sociales. Pobreza, migración interna, trabajo. Y el paisaje como parte de la identidad. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro de geografía literaria aplicada a Jorge Domingo Calvetti. En su caso, el territorio de Jujuy no es solo un escenario, sino una parte fundamental de su identidad y de su escritura. Por eso lo vamos a ver repetido en varias de sus obras, casi como un personaje más. Primero, aparece la Puna, un espacio que Calvetti conoció desde chico y que aparece reflejado en libros como Solo de Muerte. La Puna es ese paisaje inmenso, silencioso y a veces duro, que él transforma en un lugar de reflexión, de soledad y de profundidad humana. Para Calvetti, hablar de la Puna es hablar de su origen. Otro tenemos a San Salvador de Jujuy, su ciudad natal, que aparece en obras como libro de homenaje. Para Calvetti, la capital es un espacio de encuentro, formación y vida cultural. Es donde comenzó a reconocerse como escritor y donde nace parte de su sensibilidad literaria. Ahora toca hablar sobre lo narrativo, y para eso elige mi autor Jorge Domingo Calvetti, que nació en San Salvador de Jujuy en 1918 y pasó su infancia en Maimara. Estudió en Buenos Aires, en el Colegio San José y luego en Filosofía y Letras. Allí inició su carrera de escritor y tuvo contacto con autores importantes como Lugones y Fernández Moreno. Más tarde regresó a Jujuy, donde trabajó en cultura y fundó la revista Tarja. También fue periodista en la prensa. Ocupó cargos en la SADE y en instituciones culturales nacionales, incluso fue miembro del número de la Academia Argentina de Letras. Recibió muchos premios literarios y publicó poesía, narrativa y ensayos. Y finalmente murió en Buenos Aires en 2002. Ahora voy a hablar sobre los dos poemas, El Retorno y el de Maimara. Bueno, El Retorno es un poema que habla de alguien que regresa a su lugar de origen buscando la luz, los recuerdos y todo lo que formó parte de su infancia. Describe paisajes como el río Colorado, el cielo azul y el Cerro de las Rosas. También menciona que allí están sus recuerdos más queridos, especialmente su madre. Al final, dice que vuelve para reencontrarse con todo eso y también consigo mismo. En este poema aparece un tema fundamental: el regreso al lugar de origen. El hablante vuelve a los paisajes donde creció y busca reencontrarse con su luz, sus recuerdos y su infancia. También resalta la figura de la madre, que representa afecto y raíz. Ahora el de Maimara. Un poema que es un homenaje al pueblo de Maimara. El narrador cuenta que su nombre significa estrella que cae y describe la vida del lugar, el silencio, el viento, los pájaros y las casas golpeadas por el tiempo. Recuerda su infancia allí, a la gente del pueblo y los recuerdos que vuelven cuando camina por sus calles. También reflexiona sobre los problemas del pueblo, la pobreza, la injusticia y la necesidad de trabajar para mejorar la vida. Aún así, destaca la belleza, la alegría de las fiestas y el cariño por su tierra. Este poema es un homenaje al pueblo de la Quebrada. Habla del significado del nombre, de sus calles, el viento, los pájaros, la gente y los recuerdos de la infancia. También introduce temas sociales, como la pobreza y la necesidad de mejorar la vida del pueblo. Y bueno, ahora sí hablaremos sobre este cuento. En este cuento se habla sobre el Día de los Difuntos, una fecha donde la gente recuerda a sus familiares que ya murieron. También aparece el miedo, porque los personajes caminan de noche y escuchan un galope que no pueden ver. Otro tema importante es cómo la gente del pueblo tiene creencias y costumbres que respetan mucho, aunque algunos digan que no creen en eso. El cuento muestra que, a veces, aunque digamos que no tenemos miedo, las cosas que no entendemos igual nos asustan. Este cuento trabaja con temas de tradiciones y creencias del pueblo, especialmente las relacionadas con la muerte. Muestra cómo en Jujuy el Día de los Difuntos es una fecha importante, donde las personas recuerdan a sus familiares. También aparece el misterio y el miedo, como el galope que se escucha en la noche pero no se ve.
Aunque los personajes digan que no creen, igual sienten temor, mostrando la fuerza de las creencias populares. Bien, ahora hablaré sobre lo lírico, que en este caso, elegí a Álvaro Sebastián Tormenzana. Fue un escritor y violinista muy destacado del norte argentino. Nació en 1954, y aunque nació en Buenos Aires, creció y desarrolló casi toda su vida artística entre Jujuy y Tucumán. Estudió en el Colegio Nacional No. 1 y desde joven se dedicó tanto a la música como a la literatura. Participó en orquestas importantes de Tucumán y viajó por varios países mostrando su trabajo como violinista. Como escritor, ganó premios como el Ricardo Jaimes Freire en 1977 y fue finalista en concursos internacionales. Su poesía se caracteriza por un tono íntimo, sencillo y muy emocional, donde aparecen temas como la memoria, el amor, la melancolía y la música. Su obra empezó a circular desde los años 70 y tuvo mucha influencia en artistas del NOA. Aunque algunas de sus publicaciones se demoraron por el contexto político de la época, hoy se lo reconoce como una figura importante dentro de la literatura jujeña y del noroeste argentino. A continuación veremos cómo el autor usa el estilo lírico. Género lírico. El género lírico es una forma de literatura que existe desde hace siglos. Su objetivo es expresar sentimientos, emociones y pensamientos profundos. No busca contar una historia paso a paso, sino mostrar lo que ocurre dentro de la mente y del corazón del autor. Y bueno, aquí tenemos algunas características que son básicamente propias del estilo poético del autor, pero no voy a hablar de eso, sino en las figuras retóricas que utiliza. Así que pasaremos directamente a las figuras retóricas. 1. Hipérbole. Básicamente es la exageración. En exageraciones, ¿qué importan mis caídas si ocurren siempre en el mismo sitio, siempre en mi cuerpo? Exagera la idea de que siempre cae, y siempre en el mismo lugar emocional. 2. Metáfora, decir una cosa por otra para crear una imagen. En exageraciones voy hacia ti como Ícaro, no va literalmente como el personaje mitológico, sino que compara su impulso amoroso con un vuelo peligroso. En Desde las ventanas de un colegio el canto de las sirenas no habla de sirenas reales, es una metáfora de la tentación o el engaño. 3. Símil, comparación usando como, parece, igual que. En Desde las ventanas de un colegio más expertos que Ulises compara la astucia de los hombres con la del héroe Ulises. Y por último tenemos mi poesía, que en este caso me inspiré en el autor anteriormente, donde tomé en cuenta sobre sus poesías para crear una. Y así termina este trabajo XD, saludos a las dos personas que están viendo este video.